de biología, ¿ya? Nuestra sesión número 1. Como les decía, vamos a tomar una hora de nuestro curso de círculo. Va a haber un cambio de horario. Ya no va a ser 2 horas de círculo, sino solamente una hora. Y una hora va a ser dedicada al curso de biología, ¿ya? Hoy día vamos a iniciar nuestra sesión número 1. Por favor, mantén tu cámara prendida, si no voy a enviarte a sala de espera. Manuel y Cielo, ¿ya? Por favor. Por favor, sus cámaras prendidas. Manuel y Cielo. Coincidencia, coincidencia. A ver, por favor. Cada rato. Ya, chicos, a ver. Vamos a iniciar nuestra sesión número 1, ¿ya? La sesión número 1 titula Ser vivo, ¿ya? A ver, ¿cómo se puede definir a un ser vivo? En realidad no hay una definición exacta, pero sí existen características o también llamados parámetros. Esos parámetros nos va a definir si es un ser vivo o no es un ser vivo, o también llamado biótico o abiótico, ¿no? Los bióticos se les llaman a las personas que tienen vida, ¿no? Que tienen células. Y los abióticos son seres que no tienen células. Entonces queremos decir, o se trata de decir que a un ser vivo, a un ser biótico, se le define a aquel que tiene por lo menos una célula, ¿no? Por ejemplo, una bacteria tiene célula. Entonces se le considera un ser vivo. Como te decía al inicio, no hay un parámetro, no hay una definición, perdón, pero sí existen parámetros o características que te indican que existe o que es un ser vivo. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor, un ratito. Ya. Disculpen que me olvidé de enviar una captura a CP2. Un ratito, por favor, chicos. Entonces, basta. Sí, un ratito, por favor. Voy a mandar una captura a CP2. Ya. Entonces, chicos, como les decía, para yo definir un ser vivo no hay algo exacto, ¿no? Una definición ya, valga la redundancia, definida, ¿no? Sino más bien hay parámetros, características. Chicos, cámaras prendidas, no los voy a mandar a sala de espera los que han apagado sus cámaras, ¿ya? Último aviso. Ya no voy a avisar, los voy a mandar nada más a sala de espera. Entonces, para que yo considere algo, un ser vivo, básicamente, por lo menos debe tener una célula, debe estar compuesta por una célula, ¿no? Profe, ¿tiene más células? Claro, nosotros somos pluricelulares, ¿no? Tenemos muchas células. Entonces, mínimo debe tener una célula para que se le considere un ser vivo, ¿no? Y si no tiene células, bueno, es un abiótico, ¿no? No es un ser vivo, ¿ya? Por eso dice allí, en la definición de ser vivo dice, un ser vivo es, en última instancia, una porción de materia. Claro, también se le define así, ¿no? Como una porción de materia. A ver, vamos a aceptar a las chicas. Vamos a darle otra oportunidad para que prendan sus cámaras. A ver, Christopher, cámara, por favor. Si no, los voy a mandar a sala de espera. Andrea, cámara, por Profe, favor. ¿vamos a copiar, profe? Sí, lo van a copiar, pero después todavía, ¿ya? A ver, Andrea, Christopher, Jennifer, cámaras prendidas. No los voy a mandar en un momento a sala de espera nuevamente, ¿ya? A ver, entonces, como decíamos, chicos, que un ser vivo también es una materia, ¿no? Pero de tipo animado o viva, ¿no? Hay tipos de materias. Hay materias que están vivas, que son animadas, que tienen reacción, que tienen algunas características particulares como las que vamos a ver después, o hay algunas que están estáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay tipos de seres vivos. Como te dije, a los que tienen vida, a los que tienen células, se les llaman bióticos. A los que no tienen vida, se llaman abióticos, es decir, no tienen células. ¿Ya?
Dice también lo cual implica que tiene una organización compleja. Claro, para que sea un ser vivo, no solamente es porque está vivo y ya está, ¿no? No, sino que dentro del ser vivo, dentro de la materia, hay una organización compleja. Las células, los organismos, cómo funcionan, el metabolismo, solamente es comer nada más. No, dentro del ser vivo hay una organización compleja, chicos. Cómo se formó el ADN, qué pasa con los genes, cómo se transmiten los genes. Todo eso de allí es una organización compleja. ¿Ya? Entonces dice, además, un ser vivo posee características propias del mismo o particulares, ¿no? Como por ejemplo la reproducción, crecimiento, relación, metabolismo, homeostasis o la evolución, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas más adelante, ¿sí? De forma general, y ahí vas a tener tú un trabajito, ¿ya? Después te voy a explicar cuál va a ser tu trabajo, ¿de acuerdo? A ver, las características que hemos hablado están aquí, ¿no? En una organización compleja, ¿no? La que iniciamos es la reproducción. En algo general, es un proceso biológico que permite la conservación de la especie, ¿no? La reproducción permite que se conserve esa especie. Cuando no hay mucha reproducción, ya esa especie está en peligro de extinción, ¿no? O incluso cuando se empieza a cazar a un tipo de especie, ya la reproducción baja y al haber menos reproducción, esa especie está en peligro de extinción, ¿no? También vemos el crecimiento, ¿no? El crecimiento es el aumento de biomasa, ¿no? De masa, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Cuando tú vas creciendo, tu masa o tu materia va aumentando, ¿no? Vas aumentando. No podemos decir que un niño recién nacido va a tener la misma masa que una persona ya adulta, ¿no? Son diferentes. En el crecimiento pasa ese tipo de suceso, ¿no? Eso solamente se puede verificar en los seres vivos, ¿no? Incluso desde una planta, ¿no? Desde una planta, ¿no? De una planta, cuando empieza a ser pequeña, su masa, su forma es pequeña. Va aumentando, va creciendo, ¿no? ¿Ya? Es una característica de seres vivos, ¿de acuerdo? Otro, la relación, ¿no? Capacidad de responder a los estímulos del medio. Por ejemplo, si yo escucho un sonido muy fuerte, ¿qué pasa? De repente me altero, ¿no? O de repente reacciono. Si yo percibo un fuego, que emite un calor, algo, bueno, voy a reaccionar, ¿no? Voy a tener aquí en los poros, en la sensibilidad, voy a tener un tipo de sensores, ¿no? Que me va a permitir reaccionar, ¿no? ¿Ya? El metabolismo, reacciones químicas para la obtención de materia y energía, ¿no? Cuando ingerimos alimentos, se produce algo dentro de nuestro organismo, ¿ya? Aparte del metabolismo, existe varios tipos de suceso, ¿no? El anabolismo, el catabolismo, vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Luego la homeostasis es el equilibrio interno del cuerpo cuando sudamos. ¿Por qué sudamos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando sudamos? ¿Qué pasa cuando retenemos líquido, no? Eso es el trabajo de los riñones, ¿no? Vamos a ver más adelante qué importante es esta parte de aquí, el equilibrio interno del cuerpo, ¿ya? Movimiento, característica que permite al desplazamiento del ser vivo, ¿no? Un ser vivo puede moverse, ¿no? Inercia, ¿no? O puede quedarse estático, ¿no? Eso es una característica de un ser vivo. Evolución, son cambios graduales a través del tiempo, ¿no? Muy bien. Esta característica vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? A ver, empezamos con la reproducción, chicos, ¿ya? Empezamos con la reproducción. Pero una pregunta, Dime, Víctor. profe, lo de arriba se copiaba. Sí, después le voy a indicar que van a copiar. Yo, ¿Ya? Después le voy a indicar que van a copiar, ¿ya? A ver, reproducción, la primera característica del ser vivo. A ver, ¿qué dice el concepto?
Es un proceso autodirigido hacia la formación de nuevos descendientes idénticos o semejantes. ¿Por qué idénticos? Porque va a haber dos tipos de reproducción. Eso lo vamos a ver a continuación. Y semejantes porque también está el otro tipo de reproducción, ¿ya? A sus progenitores, garantizándose la supervivencia y la perpetuación de las especies. A ver, vamos a hablar de dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Pregunta, ¿los seres humanos, cuál de estos dos tipos practicamos o hacemos? ¿La sexual o la sexual? A ver. Chicos. La B, sexo. La reproducción sexual, ¿no? Vamos a ver por qué decimos eso, que los seres humanos utilizan este tipo de reproducción sexual. ¿Ya? A ver, por favor, sus cámaras, chicos. Ya envié a 2 a sala de espera. No voy a enviar a más, ¿ah? Ya, listo. Otro más envía a sala de espera. A ver, ¿por qué hay dos tipos de reproducción? Vamos a ver la reproducción asexual. Dice, participa un solo progenitor. ¿Cómo es eso, profesor, la reproducción asexual? Que solamente necesitamos un solo agente, un solo ser vivo. ¿Así? A ver, vamos a ver por qué. No participan gametos. Por ejemplo, el gameto del hombre es el espermatozoide, el gameto de la mujer es el óvulo. Aquí, en la reproducción asexual, no participan gametos, no participan esos aparatos reproductores. ¿Ya? No hay variabilidad genética, es decir, no transmiten genes. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Ocurre en organismos unicelulares, es decir, que solamente tiene una célula. Y en algunos animales como esponjas, planarias, malaguas, entre otros. Profe, ¿por qué no hay variabilidad genética? Porque es como una copia, ¿no? Es como una copia. No es que, por ejemplo, cuando un ser humano llega a reproducirse en tu espermatozoide, va parte de tus genes. Y en el óvulo de la mujer va también parte de los genes de la mujer. Al combinarse, el hombre genera o da el 50% de los genes y las mujeres también dan en el óvulo el 50% de genes. Y hay una variación de genes, ¿no? Una combinación, ¿no? Eso quiere decir, profesor, que en los asexuales, como no hay gametos, no hay variabilidad genética. Sigue siendo el mismo, es como un tipo, una clonación, ¿no? E incluso a la reproducción asexual también se le conoce como clonación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿algunas veces ustedes han visto el injerto de plantas? ¿Alguien ha visto el injerto de plantas? De repente alguien que ha ido a pasear a un campo, que tiene familiares en un campo, han visto cuando hay injerto de plantas, ¿no? Agarra, por ejemplo, un tipo de rosas, ¿no? Imaginemos, le cortan una ramita y lo implantan en otra ramita. O lo implantan ya en un macetero, vamos a ponerlo, ¿ya? Una hojita, una planta. ¿Qué pasa? Crece nuevamente esa misma planta. Eso se llama reproducción asexual, ¿no? Un solo progenitor, no participan gametos, no hay variabilidad genética, sigue siendo la misma planta, ocurre en organismos unicelulares. Entonces, cuando te pregunten a ti, la reproducción asexual se le conoce como también una clonación verdadera. ¿Ya? ¿Qué, profe? Cambiar de planta, sacar un pedazo de planta y colocarlo en un macetero y crece nuevamente, ¿es una clonación? Claro, estamos clonando la misma planta, también llamado reproducción asexual. B, reproducción sexual, ¿no? Aquí, chicos,
participan dos progenitores, ¿no? Dos progenitores. Por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Un hombre, una mujer, macho, hembra, ¿no? Listo. Sí participan gametos, como ya iniciamos como el inicio del principio, ¿no? Espermatozoide de parte del hombre o del macho y el óvulo de parte de la mujer o de la hembra, ¿no? Ellos son los gametos. Si hay variabilidad genética, como te expliqué, ¿no? El hombre 50% del gen, la mujer 50%. Hay un cambio genético ahí. No hay un cambio, hay una fusión genética, ¿ya? Ocurre en organismos multicelulares, claro. A comparación de la reproducción asexual, solamente se produce en los organismos que tienen una sola célula. En cambio, en la reproducción sexual, son organismos que son multicelulares. El tiempo de vida de los descendientes es largo, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Claro, en una reproducción asexual, chicos, allí cambia. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo mis hijos tienen sus hijos tienen sus hijos, sus hijos, sus hijos. La descendencia sigue, ¿no? Es largo. En cambio, en la reproducción asexual no existe eso. Son copias, nada más, son copias. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la reproducción asexual y sexual. ¿Ya? Segunda característica, metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres con la finalidad de intercambiar materia y energía. Con el ambiente hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Vamos a hablar un poco de ellos, ¿ya? A ver, anabolismo es un proceso por el cual se forman o se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples. Es una reacción de tipo endorgónica porque convierte la energía luminosa en energía química. A ver, aquí vamos a explicar algo interesante, ¿ya? Vamos un ratito. Ya está. Cuando hablamos, chicos, de el anabolismo, es la elaboración molecular, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, a ver, tengo dos moléculas cualesquiera, ¿ya? En el anabolismo va a ser que esas dos moléculas, mediante una reacción, se junten, ¿ya? Y al juntarse, se le dice que hay un enlace covalente, lo que vamos a ver en química, ¿sí? Cuando se unen dos moléculas, va a haber un enlace gracias a una reacción. Y ahí es donde se va a formar un enlace y se le llama anabolismo. En cambio, en el catabolismo es donde se rompen, es lo contrario que el anabolismo. Aquí las moléculas están enlazadas, ¿ya? Aquí las moléculas están enlazadas. Y al ser enlazadas, van a liberar energías. ¿De acuerdo? Van a liberar energías. Ese es el metabolismo. ¿Ya? Por ejemplo, las células, chicos, las células cumplen ambas funciones. Hacen función anabolismo y catabolismo. ¿Por qué? Porque absorben los nutrientes, juntan los nutrientes por un enlace y también hacen catabolismo por un lado. ¿Por qué? Porque liberan energía. Esa liberación de energía nos produce a nosotros, ¿no? No sé si ustedes cuando desgastan, hacen un desgaste, ¿no? Hacen un desgaste, ¿cómo están? Cansados, ¿no? Con las energías bajas. Pero, ¿qué pasa cuando nos alimentamos? Los alimentos producen, primero van al estómago, ¿no? Allí empiezan a descomponerse, ¿no? Empiezan a formar
enlaces, moléculas, anabolismo. Entonces las células empiezan a absorber energía, pero cuando empezamos a desgastar, empieza el catabolismo, ¿no? Empiezan a desunirse. ¿Ya? Ese es el metabolismo. Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres con la finalidad de intercambiar materia y energía. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la tercera característica. La reproducción, chicos. Perdón, la relación. La relación. Es la capacidad de emitir una respuesta ante un estímulo, pues los seres vivos se relacionan constantemente con su ambiente. La respuesta del ser vivo frente al estímulo puede ser de adaptación o de irritabilidad. Vamos a ver el primer punto, adaptación. Es la respuesta a un estímulo constante. Se da cuando el estímulo que proviene del ambiente es constante y permanente, en donde el ser vivo modifica y determina su forma de vida para adaptarse. Por ejemplo, las vicuñas adaptadas a la altura del altiplano, ¿no? Pero ¿cómo es eso de la adaptación? Claro, el ser vivo, chicos, el ser vivo ha sido creado para que se adapte a cualquier lugar, a cualquier estímulo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando vamos a lugares de altura, los que vivimos en lugares llanos, por ejemplo en Lima, y si vamos a lugares de altura, hay algunas personas que le toman más tiempo adaptarse a la altura. Hay algunos que se adaptan muy rápido, pero de alguna otra manera el ser humano ha sido creado para que se adapte a cualquier estímulo constante, a cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a la altura, yo llego y hay algunas personas que necesitan tomar medicamento para que se adapten, pero a la larga, a los días, llega a adaptarse. Eso se llama relación, la capacidad de emitir una respuesta ante un estímulo. ¿Por qué no choca la altura? Bueno, por falta de oxígeno, por varios factores, ¿no? Pero el cuerpo se adapta a esos estímulos, a esos cambios, se relaciona. Acá el ejemplo de la vicuña, ¿no? La vicuña dice que se adapta a la altura. Profe, ¿quiere decir que no siempre ha vivido ahí? No siempre. Ha sido adaptable a varios cambios, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, al clima, al alimento, pero se ha adaptado a ese ambiente, a ese clima. En cambio, en la irritabilidad, que es la relación, es la respuesta a un estímulo temporal, no es un estímulo duradero. Se da cuando el estímulo proviene del ambiente o de un organismo y es temporal y transitorio, en donde el ser vivo produce respuestas específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando un perro aúlle, tú que volteas, ¿no? O cuando escuchas la sirena de una ambulancia, es una relación irritable, ¿no? Irritabilidad. ¿Por qué? Porque automáticamente tú giras. O cuando estás durmiendo, te estás levantando y prende la luz. Es una reacción, una relación con el ambiente, ¿no? Ahí está. La respuesta puede ser color, dolor, un llamado, una caricia o un cortejo, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Es parte de la relación con el ambiente. ¿Sí? Muy bien. Cuarta característica, movimiento. Todos los seres vivos pueden moverse, algunos desplazarse, ¿no? Correcto, todos nos movemos, ¿no? Nos movemos, movimiento, ¿no? Ojo, movimiento es diferente a desplazarse, no te vayas a confundir, ¿ya? Las plantas se mueven por el viento, pero no se desplazan. Algunas sí, pero no todas, ¿ya? Incluyendo a los vegetales, ahí está, los cuales son escasos y muy lentos. Desplazamiento a través de extremidades, cilios y flagelo, ¿no? Se pueden desplazar, ¿no? Yo me puedo desplazar caminando, ¿no? Tropismo
es propio de vegetales ante un estímulo. Ejemplo, la fototropismo, hidrotropismo, ¿no? Es reacción o movimiento hacia luz, hacia, ¿cómo se le puede explicar? Hacia una eh, exposición a una rayos solares, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo de, a ver, vamos a ver acá. La planta resentida. Por ejemplo, cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de un movimiento tigmonastía, ¿a qué se refiere eso? Que ya es algo mecánico de la planta. ¿Algunos chicos ustedes han visto la planta llamada resentida? ¿Alguien de ustedes han visto la planta llamada resentida? Por ejemplo, en la selva hay una planta que justamente recibe este nombre, resentida. ¿Por qué? Cuando la planta está en su ambiente natural y cuando tú empiezas a tocarla, ¿qué hace la planta? Se empieza a encoger, ¿no? A esa planta se le conoce como la planta resentida y emite un movimiento. Tiene un movimiento la planta, ¿no? A esa planta se le conoce como nastia, ¿no? Movimiento en plantas ante un estímulo temporal, ¿ya? Por ejemplo, también la planta que atrapa moscas, Venus atrapa moscas, ¿no? También, ¿no? A un estímulo, no es que la planta le está viendo que viene una mosca, no. Se le planta, se le para una mosca, un animal, hay un estímulo, se cierra automáticamente el movimiento de esa planta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay movimiento de seres vivos, ¿no? Desplazamientos, tipo de seres vivos, ¿ya? Organización compleja de los seres vivos. Aquí, chicos, esto lo vamos a estudiar de forma general porque también lo vamos a estudiar en química, ¿ya? En química también vamos a ver sobre el átomo, sobre la molécula, que ya hemos estado viendo, sobre la organela, que parte de la célula, ¿ya? También la célula, tejido, también lo vamos a estudiar más adelante, el órgano, los sistemas, organismos multicelulares, la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma, todo eso va involucrado en la organización compleja de los seres vivos. Vamos a hablar de unos cuantos, para que tú tengas idea más o menos cómo se organiza un ser vivo, de qué está organizado un ser vivo. Por ejemplo, la parte más pequeña de un átomo, perdón, la parte más pequeña de una materia es el átomo, ¿no? Es el átomo. Y el átomo ya hemos visto que está compuesto por una parte que es el núcleo y una parte zona nuclear, ¿no? En el núcleo encontramos los protones, los neutrones, en la zona nuclear encontramos los electrones, ¿no? Entonces, dice que la mínima unidad de la materia está conformada por partículas subatómicas, como ya sabemos, y todo ser vivo está compuesto por átomos, porque tienen células, ¿no? Moléculas constituyen una combinación de átomos enlazados. La unión de las moléculas generan macromoléculas, como una proteína, un triglicérido o el almidón de las plantas. A ver, si yo uno átomos, se forman moléculas. Si yo uno moléculas, se llaman macromoleculares, como por ejemplo una proteína o los triglicéridos. ¿Ya? Muy bien. Y eso es la conformación que está conformada por los seres vivos. ¿Ya? La organela. La organela es una estructura de la célula la cual realiza una función específica. ¿Ya? En la célula existe la organela, ¿no? ¿De acuerdo? Esa organela, por ejemplo, también son llamados vesículas en la célula, ¿ya? Tiene una función muy importante porque es una forma de compartimentar todas las funciones que se cumplen dentro de la célula. Esta organela también ayuda a que la célula siga funcionando,
Ya, eso lo vamos a ver más adelante, ya, cuando estudiemos la célula, ¿de acuerdo? Eh, Acá está justamente la célula, ¿no? Unidad biológica, anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Como te dije al inicio, para que sea considerado un ser vivo, al menos debe tener una célula. Si no tiene célula, se le considera no ser vivo, abiótico. ¿Ya? Tejidos. Bueno, grupo de células parecidas que realizan una función específica similar, ¿no? Como vemos ahí, el tejido nervioso. Hay varias células, al formarse células se forman tejidos y esos tejidos tienen una función similar. El tejido nervioso, por ejemplo. ¿Ya? Órganos. Bueno, todos ya conocemos la mayoría de nuestros órganos, ¿no? Es una estructura dentro de un organismo generalmente compuesta de diversos tipos de tejidos, ¿no? Que forman una cantidad funcional, ¿no? Ahí está. El sistema, dos o más órganos que trabajan juntos en la ejecución de función corporal específica, ¿no? ¿Ya? Población, ya comunidad, ya son algo general, ecosistema, bioma. Bien, vamos a ver la sexta característica, crecimiento. Todos los seres vivos pluricelulares, no solamente los unicelulares, los pluricelulares crecen, aumenta su número de células. Esto les genera un aumento de biomasa, es decir, una masa corporal. Este proceso se da por mitosis, que es un tipo de división celular que ocurre en células somáticas. A ver, en crecimiento, chicos, esta característica, como dice el concepto, se basan en los seres vivos que tienen o que son considerados pluricelulares, como por ejemplo los humanos, ¿no? Los seres humanos. Nosotros podemos crecer en masa, ¿no? Mientras que vamos siguiendo o aumentando de edad, o pasar de los años, aumentamos nuestra masa corporal. No necesariamente tenemos la misma masa corporal cuando tenemos bebés, niños o adolescentes. Mientras que vamos creciendo, vamos aumentando de masa corporal, ¿ya? Este proceso se da por mitosis, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver la séptima característica, la evolución. Son cambios por adaptación. La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnen en su obra considerada Sur del Corpus, ¿no? En realidad, chicos, en realidad aquí la evolución es por la adaptación también del ser vivo, ¿no? Antiguamente los animales han venido evolucionando por los cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí, en nuestra imagen inicial, la avestruz, ¿no? La avestruz, como dice la imagen, ha ido evolucionando. Antiguamente se había generado o estaba generada por otro tipo de animal y ha ido evolucionando hasta que ha llegado a ser un animal como el avestruz, ¿no? Entonces, el ser vivo va evolucionando, se va adaptando al ambiente. Eso es lo que nos dice esta parte de aquí, ¿no? La característica número 7, la evolución. La evolución son los cambios, conjunto de transformaciones graduales que se dan a través del tiempo, justo lo que te acabo de comentar, ¿no? Esa evolución son cambios o adaptación del ser vivo al ambiente, a su entorno. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces nosotros hemos visto esta parte del ser vivo, ¿de acuerdo? Su característica, su definición. Recuerda que para que sea un ser vivo, por lo menos debe tener una célula. Si tiene más, también es un ser vivo, pero por lo menos una célula. Y a ellos se le conocen como bióticos. Y si no tienen células, se le consideran como abióticos. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿los virus son seres vivos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Los virus o el virus son seres vivos?
A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El virus será un ser vivo? ¿Chicos? A ver, Sí, profe. ¿será un ser vivo el virus? Sí, profe, porque está en tu cuerpo, pero cuando te enfermas así. Ah, claro, ingresa al cuerpo y de ahí recién se reproduce. No se reproduce, Ujú. empieza a generar virus ¿Expandirse? semejantes. A ver, entonces, ¿un virus será un ser vivo o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, a ver, vamos a basarnos a la definición. Para que sea un ser vivo, por lo menos debe tener una célula. Y un virus no tiene célula. ¿Ya? Un virus no tiene célula. Puede estar conformado por ARN, por ADN, puede estar conformado por proteínas, pero no está conformado por células. Entonces, por ese camino ya deja de ser un ser vivo. ¿Sí? Deja de ser un ser vivo. Si a ti te preguntaran, ¿se le considera un ser vivo al virus? No, porque no tiene células. Porque recuerda, para que sea un ser vivo, por lo menos debe tener una sola célula, por lo menos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, terminamos nuestra sesión número 1 de nuestro curso de biología.